aquí está. Ya, dale, York. Dale, dale. Buenas, profesor. Soy el Antonio Proaño Proaño, represento al tercero TICS y obviamente con mis integrantes presentes. Y sí, la siguiente página, por favor. Sigue, por favor. Conjunto de instrucciones. El conjunto de instrucciones dice es el corazón de cualquier procesador. Representa el conjunto de operaciones que un microprocesador puede ejecutar. Estas instrucciones determinan la funcionalidad de la CPU y cómo se comunicará con el software, que cada ISA es un único específico para una hardware. Sigue la siguiente página, por favor. Repertorio de instrucciones. Bueno, esto es lo que es un catálogo de todas las operaciones de una CPU que puede llevar a cabo muchas operaciones que varían en muchas formas aritméticas. Los elementos de una instrucción de máquina son A igual a B más C, que en este caso va a ser B más C, que va a ser los dos puntos que van a sumar y va a ser el que va a acumular para luego presentarlo. Sigue la siguiente página, por favor. Tenemos lo que son las codificaciones de las instrucciones, secuencias que son bits, donde ciertos grupos subcampos representan cada uno de los elementos anteriores, formato de instrucción de la división de la secuencia de este campos en la mayoría de repertorios de instrucciones y más de un formato. Representación simbólica de las instrucciones máquinas, que son los códigos de operación que operan, representan mediante denominados mnemotécnicos. Lenguaje de máquina, conjunto de instrucciones máquina en binario y lenguaje ensamblador, conjunto de instrucciones de máquina en representación simbólica. Siguiente página, por favor. Bueno, aquí tenemos, como expliqué anteriormente, cómo el A va a representar al A y el B y el C sucesivamente. Expliqué que el conjunto de instrucciones va a ser que R4 va a ser siempre el resultado, pero siempre va a acumular el resultado del acumulador que sería el R1 y el R3. En este caso, la codificación de cada uno sería 0010, 0001, 20011, 0103. Siguiente página, por favor. Y tal y como expliqué aquí en la instrucción del lenguaje de datos de nivel de notación simbólica, que está representada en R4 y R1, R3, ADD, R4, R1, R3, o su repetida clasificación. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias, cuídese, profesor. Gracias. Hola, profesor. Yo soy el estudiante Wilson C. Morales y a mí me tocó el tema de operaciones de repertorio de instrucciones. Para comenzar, ¿qué es eso? Las operaciones del repertorio de instrucciones se refieren a las diferentes tareas que una CPU, unidad central de procesamiento, puede realizar utilizando las instrucciones disponibles en su conjunto de instrucciones. Estas operaciones son fundamentales para que una computadora realice cálculos y procese datos. Aquí tenemos lo que son las instrucciones aritméticas. Las instrucciones aritméticas son un conjunto de operaciones que se realizan en una unidad central de procesamiento CPU para llevar a cabo cálculos matemáticos en datos almacenados en memoria o registro. Estas operaciones son fundamentales en la ejecución de programas informáticos y permiten realizar una amplia variedad de tareas, desde sumar números hasta realizar cálculos más complejos. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra que ADD es la variable de suma acumulador, ADDC es suma con acarreo, DA ajuste decimal del acumulador, DEC que es decremento del operando, D y B pequeña que es división acumulador por B, y NC que incrementa la variable. MUL, multiplicación acumulador por B, y sub BB, que es la resta con acarreo. Aquí tenemos lo que son las instrucciones lógicas. Dice, las instrucciones lógicas son un tipo de operación que se realizan en una unidad central de procesamiento para manipular datos almacenados en registros o memoria utilizando operaciones lógicas. Estas operaciones están diseñadas para procesar datos de manera binaria. ¿Eso qué nos quiere decir? Que dice que trabajan con valores de 0 y 1, que es verdadero y falso. En el nivel más básico, las instrucciones lógicas son fundamentales para realizar comparaciones, tomar decisiones y manipular datos en una CPU. Aquí vamos a ver unas instrucciones lógicas que más se utilizan. Tenemos el AND y que dice la instrucción AND realiza una operación y vía B entre dos números binarios. El resultado es 1 si ambos bits son 1. De lo contrario, el resultado es 0. Ejemplo, si tenemos los números binarios 1, 1, 0, 0 y 1, 0, 1, 0, la operación AND dará como resultado 1, 0, 0. Aquí tenemos lo que es OR o la instrucción OR realiza una operación O bit a bit entre dos números binarios. El resultado en sí es 1 si al menos uno de los bits es 1, de lo contrario el resultado será 0.
Ejemplo, si tenemos los números binarios 1100 y 1010, la operación OR dará como resultado 1110 XOR o exclusivo. La instrucción XOR realiza una operación o exclusiva bit a bit entre dos números binarios. El resultado es 1 si exactamente uno de los bits es 1. De lo contrario, el resultado es 0. Ejemplo, si tenemos los números binarios 1100 y 1010, la operación XOR dará como resultado 0110. Tenemos aquí es no negación, que dice la instrucción NOT invierte todos los bits de un número binario. Si un bit es 1, se convierte en 0, y si es 0, se convierte en 1. Ejemplo, si tenemos el número binario 1100, la operación NOT dará como resultado 0011. Bueno, aquí tenemos lo que es la transferencia de datos. Las instrucciones de transferencia de datos, a menudo conocidas como instrucciones de movimiento o datos de transferencia de datos, se utilizan para mover datos entre registros y direcciones de memoria dentro de una unidad central de procesamiento, CPU, o entre la CPU y dispositivos periféricos. Estas instrucciones son fundamentales para el funcionamiento del sistema informático y para la manipulación de datos. Acá en el cuadro derecho tenemos lo que son las instrucciones de transferencia, que tenemos cuatro literales, el A, B, C y D. En el A tenemos de propósito general, que está el move, push, pop, XCHG y XLAT. En el literal B tenemos de entrada y salida, que es en o out, que significa adentro o afuera. Tenemos la C, que es de puntero, que es LEA, LDS y LES. Y en opción D tenemos de transferencia de banderas, que está la LAHF, SAHF, el PUSHF, el POPF, y también tenemos lo que son las instrucciones de bifurcación, que dicen que son fundamentales en la programación y el control del flujo de ejecución de un programa. Estas instrucciones permiten que un programa tome decisiones y realice desvíos en función de condiciones específicas. Aquí abajo tenemos, a la derecha, tenemos una operación digamos, de condiciones, que tenemos que si la operación cumple, o sea, sí, se va para la operación 1, pero si la condición no cumple, se va para la operación 2. Bueno, hasta aquí termina mi exposición y le toca a mi compañero Merel. Va, soy Merelo. Operaciones de entrada y salida. Las operaciones de entrada y salida permiten que la CPU pueda comunicarse con dispositivos periféricos, como discos duros, teclados, monitores, entre otros más dispositivos. Esto implica transferir datos, información, etcétera, entre la CPU y los dispositivos de entrada y salida, como las cámaras, mouse, teclado, impresora, etcétera. Operaciones de pila. Algunas CPU admiten operaciones relacionadas con el manejo de una pila de datos. Esto incluye empujar, push y sacar pop valores en una pila que se utilizan comúnmente en la gestión de llamadas a subrutinas y almacenamientos temporales de datos. Siguiente diapositiva. Clasificación de las arquitecturas al nivel del lenguaje de máquina. Las arquitecturas a nivel de lenguaje de máquina se clasifican generalmente en tres categorías principales: RISC, CISC y MIX. RISC, Reduced Introduction Zen Computing. Y CISC, su siglas en inglés. Son dos arquitecturas de procesadores que difieren en la cantidad y complejidad de sus instrucciones. Las RISC utilizan un conjunto reducido de instrucciones, cada una diseñada para ejecutarse en un solo ciclo del reloj. Esto hace que los procesadores RISC sean rápidos y eficientes en cuanto a la energía. Por otro lado, las arquitecturas del CISC utilizan un conjunto más grande y complejo de instrucciones, algunas de las cuales pueden requerir varios ciclos de reloj para poder ejecutarse. Aunque los procesadores RISC pueden ser más lentos
y menos eficientes en términos de energías que los RIGs, ofrecen mayor versatilidad y pueden ejecutar una amplia gama de programas e instrucciones. Además, de las RIGs y las SIGs existen las arquitecturas MIX, MISC, que se caracteriza por contener solo las instrucciones más esenciales para el funcionamiento de una computadora. Los procesadores MISC se centran en la simplicidad y eficiencia, lo que las hace más ideales para sistemas con recursos limitados de espacio y energía. Ahí. Ok, en memoria. La función básica es recoger el resultado obtenido durante la ejecución y guardarlo en el lugar indicado por el operando, a menos que el operador sea implícito. El operando de destino puede ser uno de los operadores fuentes. De esta manera, no hay que requerir los cálculos para obtener la dirección del operando. Las principales alternativas: acumulador, conjunto de registros, memoria. El acumulador en una arquitectura es un operando implícito, generalmente llamado acumulador. Se utiliza como destino para la mayoría de las operaciones aritméticas y lógicas. El conjunto de registros. En una arquitectura de conjuntos de registros de la CPU, dispone de un conjunto de registros de propósito general, cada uno de los cuales puede utilizarse para almacenar operandos y resultados de datos. La memoria. En algunas arquitecturas, los operandos se almacenan directamente en la memoria principal, en un lugar de registro o acumuladores. Las operaciones implícitas cargan operando desde la memoria, realizan las operaciones y luego las almacenan el resultado nuevamente en la memoria. Esto puede ser menos eficiente en términos de velocidad debido a la latencia de acceso a la memoria, pero permite que sea un mayor espacio de almacenamiento. Tipo y tamaños de operando. En una arquitectura de computadora, los operandos son los datos que se pueden utilizar en las operaciones. Los tipos de operandos se requieren a los diferentes tipos de datos que pueden ser procesados por la CPU, como números enteros, números de puntos flotantes, caracteres, etc. El tamaño de los operandos se refieren a la cantidad de bits necesaria para representar un dato. Por ejemplo, un entero de 32 bits utiliza 32 bits de almacenamiento de memoria. Ahí como ahí muestra en el cuadro, los tipos como int, float, duet, char, point tienen tamaños diferentes. Int 2, float 4, duet 8, char 1 y void 0. Lenguajes de alto nivel y compiladores. Los lenguajes de alto nivel son lenguajes de programación que se diseñan para ser más comprensibles y cercanos al lenguaje del ser humano por el lenguaje de las máquinas. Es decir, que los lenguajes de alto nivel se los hace mucho más fácil manejar a los humanos y entenderlos. Por ejemplo, los lenguajes de alto nivel incluyen Python, Java y C++. Los compiladores son programas que traducen el código fuente escrito en el lenguaje de alto nivel a código de máquina que la computadora puede ejecutar. Cambio, por favor. Máquinas RISC y SIG. Las RISC utilizan un conjunto reducido de instrucciones y se centra en la ejecución eficiente de estas instrucciones en tan solo un ciclo de reloj.
La SIX utiliza un conjunto más grande y complejo de instrucciones que puede requerir múltiples ciclos de reloj para ejecutarse. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas en términos de rendimiento y complejidad. En resumen, quiere decir que las RIC se centran en la simplicidad y la ejecución rápida de instrucciones individuales, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones donde se requiere una alta velocidad y eficiencia energética. Por otro lado, las RIC son un poco más lentas o por decir versátiles, eh, y tienen una comodidad para los programadores, lo que puede ser beneficioso en un entorno de programas complejos. La elección entre RICs y SICs depende de la necesidad específica de la aplicación y del equilibrio entre el rendimiento de la CPU y la comodidad de la programación. Es decir, para cada programa, para cada complejidad o para cada código, una puede ser más beneficiosa que la otra. Ambos enfoques tienen su lugar en la arquitectura de las computadoras modernas. La unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica, con sus siglas ALU, es una de las partes crucial de la CPU, que realiza operaciones aritméticas y lógicas en los datos. Es responsable de realizar cálculos matemáticos, sumas, resta, multiplicación, división, operaciones lógicas y comparaciones entre valores. La velocidad y eficiencia de la ALU influyen en el rendimiento general de la CPU. Influencia del data path en la velocidad del reloj. El data path, ruta de datos, es el camino que los datos siguen dentro de la CPU mientras se procesan. Un data path eficiente puede aumentar la velocidad del reloj de la CPU, lo que permite que realicen más operaciones por un segundo. Datapad y unidades funcionales. El datapad incluye unidades funcionales especificadas para realizar diferentes tipos de operaciones, como unidad de suma, unidad de multiplicación, unidad de carga y almacenamiento, etc. Influye del datapad la velocidad del reloj. Es el camino que los datos siguen dentro de la CPU mientras se procesan. Cambia, por favor. Estructura de una unidad aritmética lógica. El ALU generalmente consta de varios componentes, incluidos registros, multiexpensores, decodificadores y la unidad funcional específica para diferentes operaciones. Micro y nanoprogramación. La microprogramación y nanoprogramación son técnicas utilizadas en el diseño de la CPU para controlar la ejecución de las instrucciones a nivel de microinstrucciones. Estas técnicas permiten la personalización y optimización del conjunto de instrucciones de una CPU. Bueno, profesores, con eso ya el grupo 4 ya terminaría su exposición. Digamos, estamos un poquito incompletos el tema porque unos compañeros no están y ya, pues tuvimos que hacer lo que pudimos. Así que eso sería todo, profesor. Muchas gracias.